Bueno, sean bienvenidos ustedes. Nosotros ya estamos en la segunda parte de esto que le hemos llamado madurez espiritual, requisitos bíblicos para los ancianos. Y esto está basado en un libro que los recoge de una manera sintetizada y que lo hace de una manera diferente. Casi siempre nosotros vemos unos 28 requisitos, pero lo que hicimos en esta ocasión fue amplificarlo buscando todos los textos que en la palabra de Dios se refieren a algo que tenga que ver con el carácter de los ancianos, de los pastores, de los obispos o supervisores o sobrevedores, que es lo mismo en la palabra de Dios. Y por eso tenemos unos 31 rasgos o requisitos. Ustedes deben tener ahí disponibles unas 3 hojas impresas de lado y lado, donde están 6 áreas. El área del deseo, de la integridad, el área de orientado por la palabra, el área de la familia, el área personal, el área relacional como último. Y nosotros la última vez que nos reunimos pudimos hablarle de la introducción de qué es lo que estamos haciendo aquí. Estamos simplemente viendo los rasgos y esto es algo de autorreflexión para todo creyente, pero también para los candidatos a ser pastores. Y algo que decíamos que si la persona es casada debe hacerla con su pareja, con su esposa, y básicamente guiado luego por sus pastores. La congregación confirma. Nosotros la última vez vimos las áreas del deseo. Decíamos que motivado por el Espíritu, eso quería decir que no fuera autoimpuesto, que no fui yo que quise ser pastor, sino que identifico que Dios me está llamando, por decirlo así. Deseo piadoso, deseoso de servir, no reacio, y nos quedamos en la segunda área de integridad, en el aspecto de que debe ser irreprensible. Nosotros vamos a estarlo haciendo de una manera que no va a ser completamente interactiva, pero queremos que no se queden con dudas y comentarios que traigan claridad. El tiempo es corto, anhelaríamos ver todos en una hora. No vemos que necesariamente sea posible, pero vamos a darle apuntando hacia allá. Si necesitamos otro encuentro, entonces que sea para lo que quede solamente. En el área de la integridad, dijimos que ya vimos el área de irreprensible y es el único que quiero repasar en un sentido porque es el que resume todo lo demás. O sea, irreprensible quiere decir que no tiene una tacha que se le pueda señalar, es por encima de todo reproche. Y básicamente en todos los demás aspectos uno demuestra ser irreprensible. Una cosa que me gustaría puntualizar es que al ver todo esto, solo Jesucristo lo cumple a la perfección. Y cada vez que uno lo va leyendo, si lo hace sin orar, sin humillarnos en dependencia de él, la verdad es que todo lo que usted sale es desesperado. Y dice, no, pues yo no puedo. Porque Dios es que a quien llama, capacita. Y eso yo quiero traerlo, porque recuerden, esto es para todo creyente y también para los candidatos a pastor, como algo de gozo. Porque Dios va a dar eso que Él mismo pide. O sea, que no nos saturemos, no veamos ahora las cosas como de que nos están viendo la vida, como que nos van a señalar, porque Dios da toda la gracia para esto. Y además, por el otro lado, tampoco caer en el cinismo, como de que, bueno, ya que yo no voy a poder, no importa, sí importa porque es el llamado a la santidad. Entonces, este papelito va a tener la escritura para los pastores y la escritura para todo creyente. Con esto estamos nosotros confirmando que esto no son cosas que se esperan de un pastor, que no se esperan de todo hombre y mujer cristiana. Es algo que se espera de todo hombre y mujer cristiana. Y ahí lo vemos en estas citas que están al lado del título de cada requisito. Luego tiene una breve descripción en su hoja y algunas preguntas que vamos a estar nosotros revisando. Proponíamos que si usamos una puntuación de 1 a 5, donde 5 es perfecto, solo Cristo tendría el 5 en todo, pero
usted úselo como un rango, como algo en lo que si debo trabajar más o trabajar menos, o si esa persona es algo en lo que puede crecer. Si no le aplica, podemos pensar en una puntuación completa para los fines prácticos. O sea, si dice que algo tiene que ver con sus hijos y no tiene hijos, pues bueno, tiene una puntuación completa en ese sentido. No es exacto. Mientras tanto, para los fines de esta evaluación práctica, ¿verdad? La siguiente que viene aquí en el área de la integridad, y aquí hago una pausa recordando que integridad quiere decir algo que está no dividido, es de un todo, ¿verdad? La siguiente característica es la número 6, buena reputación. Y aquí básicamente es algo interesante porque es que se espera que la persona no solamente sea en lo íntimo de su familia, de su hogar, sino que los no creyentes también tengan una buena opinión general de nosotros. ¿Por qué? Porque de lo contrario va a traer vergüenza para uno mismo, para la iglesia, y caeremos en la trampa de Satanás, si eso no es así. Entonces, eso nos estamos basando en 1 de Timoteo 3. Yo le voy a pedir que alguien tenga por ahí los pasajes, por si tenemos que leerlos rapidito. 1 de Timoteo 3 y también en Tito 1. Vamos a estar en 3:7, si alguien lo lee rapidito. 1 de Timoteo 3:7. Sí. Sí, adelante. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Exacto. Entonces, es básicamente el nombre de nuestro Salvador que está en juego. Entonces, no puede ser que yo sea un creyente genuino en la iglesia y que tenga una mala opinión en los negocios que hago. O los vecinos, yo sea un mal vecino. O que, muy popular, en mi familia extendida, donde probablemente hay muchos no creyentes, esos son los de afuera, hay una mala opinión de nosotros. Quiere decir una mala opinión que no sea caprichosa, que sea bíblica, ¿verdad? Como que si hay conflictos estén ya resueltos, en el sentido de que yo puedo conducirme en un mundo hostil de una manera que con humildad glorifique a Dios. Entonces, tienen que saber que esto es muy importante que nosotros le tengamos cuidado, porque es que Satanás se va a aprovechar del mal testimonio. Él quiere neutralizar el poder espiritual de nosotros y traer vergüenza sobre la iglesia. Esto es algo que el mundo, el sistema de valores que está modelado por Satanás, está esperando que nosotros tengamos un mal testimonio. Así que nosotros queremos que dentro y fuera el nombre del Señor sea glorificado. Entonces, buena reputación va a ser un requisito. Y eso va a implicar muchas veces, me ha pasado en la vida personal, que no es justo que usted se reconcilie con el perverso, con el impío, con el que no busca a Dios, pero es lo que hay que hacer. O sea, si usted le habló mal a alguien, el otro, lo que quiero decir es que a veces se lo merece, crees tú, creo yo, pero yo debo moverme a restaurar eso por razón de Cristo. ¿Okay? Entonces debo ser diligente, hermana Joana. En esa misma perspectiva, es actuar bíblicamente. Y cuando tú actúas bíblicamente, quieras o no, vas a ofender. Pero cuando estamos basados en lo que nos dice la Biblia, está muy bien. Lo que ha sucedido en los últimos tiempos es que nosotros como cristianos nos hemos ido a favor de la corriente porque ya está normalizado. Así es. Y el inconverso lo ve. Así y es. lo dice, y lo comenta, y lo critica. Entonces nosotros pensamos que estamos bien porque, bueno, es normal. Cuando bíblicamente es lo contrario. Sí. Entonces ahí va a hablar de un buen testimonio. ¿Sí? Pastor, yo estoy pensando en que, no sé si a lo mejor nos puede traer un poco de luz, estoy pensando en un ejemplo, pero hay veces que, por ejemplo, hay cosas que uno hace que peca contra otro, que son obvias que dañan el testimonio. Sí.
pero hay otras cosas que las personas perciben. ¿Cómo puedo manejar esa línea entre, por ejemplo, yo no estoy a favor del aborto o a favor de la homosexualidad? Y no es que no me junte con ellos, pero ya por yo no estar en esa postura, ya ellos dicen, no, y eso, que es cristiano, que tiene que amar. Entonces, no sé cómo puedo conciliar esa línea fina que hay entre no ceder ante la presión y algo que de verdad es obvio, que no sé, que yo le falté en mi impaciencia, mi pecado de impaciencia, ofendí a alguien. Así, vámonos a lo obvio. Vámonos a lo que ya sea la otra persona nos enrostra y sabemos que pecamos, o nuestra conciencia nos acusa. Vámonos a lo obvio. O sea, es liberador no partir de su posición. Estemos tranquilos con lo que está en nuestro corazón, sabiendo que a veces nosotros ofendemos y no nos damos cuenta. Entonces, a mí me ha pasado en lo personal, con mi familia extendida, es otro que me dice, pero tú pudiste hablarle de otra forma. Hay otra forma para decir tu posición. Entonces, lo que me queda es que si lo hice público, ofendí el nombre de Cristo públicamente le debo pedir perdón. Y a veces la reacción es gloriosa. Dice, ¿y cómo tú te humillas así delante de tus hijos? Cosas? Eso es solo para la gloria de Dios. Y va a requerir que uno no diga lo que tú hiciste. No, enfóquese en lo suyo. Enfóquese en enmendar el nombre de Dios y más nada. Yo diría en eso. Pero muy buena observación, Kidani, porque realmente hay una línea muy sutil entre una cosa y la otra. Entonces, dice, 1 Pedro 2:12, para todo el mundo, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Es en el día de la salvación que ellos van a glorificar a Dios y admitirlo. No espere que sea aquí que van a admitir que usted tiene una buena conducta. En su mente ellos saben que usted tiene una buena conducta, aunque agarren canales de televisión para difamarlo, pero en realidad no es así. Entonces, pregunta, ¿los empleados y los compañeros de trabajo que no son creyentes lo aprecian y valoran? ¿Es honesto? ¿Demuestra integridad en los negocios y en sus asuntos personales? Una vez escuché a un predicador clarificando, por ejemplo, usted no amplifica el producto que usted está vendiendo. Usted está vendiendo una camisita que puede venderla barata. No diga que esa camisa es de Europa. No exageren los negocios. No mientan los taxes. O sea, eso es buen testimonio. O sea, buscar que los negocios sean ganador. No abusar. Su vida social es un buen testimonio frente a los no cristianos. Tiene el respeto de sus vecinos. Obviamente, eso va a lucir diferente en cada situación. Okay. Vamos a pasar a respetable. La siguiente es en el área de integridad, respetable. Y aquí básicamente debemos aclarar la traducción, porque en sí la palabra que viene aquí significa más bien ordenado. El anciano debe ser un hombre ordenado, de buena conducta y respetado por la mayoría de las personas, como vemos en 1 Timoteo 3:2. El obispo debe ser respetable. Miren, cuando empezó la creación, ¿cómo estaba todo? ¿Cómo estaba todo? Desordenado. Y la palabra de Dios que hizo, que la ordenó, ¿verdad? El endemoniado, ¿cómo vivía? Maltratándose al mismo, maltratando a los demás en la sociedad. Era un terror, andaba en harapos, un desastre. Alguien me dice, ¿cuál fue la primera cosa que sucedió cuando Jesucristo le liberó de los demonios? Y lo siguiente que sucedió, gracias, fue que de repente estaba sentado, cuerdo, tranquilo, y ahí podemos inferir que vestido y todo lo demás. Cuando Dios trae su gracia transformadora a nuestra vida se ordena. Entonces, a eso se refiere. Quiere decir que nosotros tenemos las cosas bajo control. No quiere decir que tenemos un control como si fuéramos Dios, sino que estamos en control de las cosas. Las circunstancias, no están en control de nosotros. Nosotros nos conducimos
en un orden correcto. Eso refleja el orden interior que tenemos. Y esa es una clave. Si estamos ordenados interiormente, va a ser más fácil el orden que proyectamos, el exterior. Sí. El orden externo no es suficiente, eso es hipocresía. El interno no es suficiente tampoco. Adelante. Así que esta es la misma palabra que se usa para describir cómo las mujeres se vistan, que dice decoroso, ¿verdad? Como el maquillaje cosmético, que luce bien. ¿Por qué? Porque esto es una influencia. Entonces, eso trata de cómo, a mí me puso a reflexionar, cómo yo tengo el carro, cómo yo tengo mi tiempo diario, mi agenda, ¿verdad? Hay una reflexión a la que estamos llamados aquí. Entonces dice, las preguntas que ustedes tienen ahí, generalmente parece ser una persona que tiene todo bajo control, su vida parece bien ordenada, su aspecto exterior cumple con lo que se considera aplicado bíblica y culturalmente, o sea que no anda como chabacano, decimos en la República, decimos en mi país, como tirado. Dedica tiempo regularmente a planificar su tiempo, mantiene sus prioridades, no todo es prioridad. Bueno, si les parece bien, vamos a pasar a la siguiente. Yo les quiero pedir que tengan paciencia porque en este formato estamos más pasando y haciendo algunas preguntas de aclaración, ¿bien? Para poder maximizar el tiempo. La siguiente en el área de integridad es devoto. Devoto. Y la palabra en realidad sería santo. Cada líder en la iglesia debe experimentar y demostrar la santidad en su vida. Más allá de que nosotros somos santos porque Cristo nos hizo santos al salvarnos, esto quiere decir que nosotros vivimos una vida que persigue la santidad, la pureza, el orden, el ir cada vez más, que hay un aprovechamiento evidente en nuestra vida. Eso no quiere decir que usted tiene la misma velocidad que tiene su hermano o que tiene otro pastor. Pero si usted se mira hacia atrás, 5 años hacia atrás, usted ve que hay una diferencia. No se quedó igual. Usted está persiguiendo las cosas de Dios. Como Cristo fue santo, nosotros estamos llamados a ser santos. En Hebreos, voy a leer para todos. En Hebreos 13:7 dice, acuérdense de sus dirigentes, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Al yo ser alguien que persigo la santidad, santo significa diferente, apartado, en un buen sentido de la palabra, raro, único en su clase. Quiere decir que yo no estoy difuminado con el mundo, que es lo mismo. Yo tengo una diferencia de cómo vivo mi vida. Porque eso es lo que la gente va a imitar y dice, espérate, pero es realizable. Y eso indica que tenemos que humillarnos pidiéndole a Dios que nos ayude. Entonces, quiere decir que nosotros perseguimos la santidad, pero también nosotros nos conservamos limpios del mundo. O sea, nosotros cada vez evitamos más la mundanalidad. Las mismas canciones que escuchábamos antes, cargadas de sensualidad o de violencia, no son las que ya preferimos. ¿Ves? O sea, que algo que es notorio. Eso es lo que quiere decir. Entonces dice aquí la pregunta, ¿desea agradar a Dios más que a los hombres? Inmediatamente nosotros nos ponemos hasta en nuestra casa, queriendo tener a todo el mundo complacido en las cosas que tenemos que diferenciarnos, porque Dios lo pide. Aparentemente hay un conflicto, pero dice el pastor Núñez, Miguel Núñez, que la vida cristiana no es complicada, es sencilla. Si nosotros simplemente le damos la prioridad a lo que espera Dios. O sea, no hay hay un aparente tranque, pero no lo hay. O sea, pertenecemos ya a nosotros, sino a Dios. ¿Tiene una sólida vida de oración? ¿Por qué sería importante que tenga una sólida vida de oración? ¿Cómo comentaría alguien eso? ¿Por qué, Joana? Bueno, si Jesús mismo se apartó, siendo el Hijo de Dios, el Santo, ¿cuánto más nosotros? Amén. Es que la oración lo que hace es llevar nuestro corazón a vivir en la voluntad de Dios. Amén. Depender total, y eso, cuando tú oras, lo que tú estás diciendo a Dios es, Dios, ¿cuál es tu voluntad?
Amén. Y eso de manera espiritual y natural, Dios lo usa para llevar nuestro corazón a su voluntad. Sí. Lo que se perdió en el Edén fue que dijimos, no, yo determino lo que está bien y lo que está mal. Lo que nos dice aquí Dani es, el único que sabe es Dios. Eso es humildad, dependencia de Dios para cada cosa. Eso no quiere decir que yo me paso el día entero arrodillado. Quiere decir que yo ando en un conversar el día entero con Dios, como lo que Él es, mi acompañador, mi compañero, mi consejero, el que está ahí al lado mío. Gracias. Vamos a pasar al siguiente, que dice integridad. Y la palabra, para que sea más cercana al original, en realidad la palabra es justo. Aquí sale recto. Sí, sale recto, pero la palabra significa justo. Pongan esa nota. ¿Justo cómo? Justo de justificación. ¿Qué es una persona justa delante de Dios? ¿Quién me dice? En pocas palabras, por favor. Que no sea aquí Dani ni Joan. ¿Alguien tiene una idea remota de qué significa que esa persona es justo? Que Dios lo ha justificado. ¿Qué sería eso? Alguien que no es culpado. Que no es culpado, que tiene una buena posición delante de Dios. Eso quiere decir que una gente que es salva. ¿Verdad? Solamente cuando usted viene a los pies de Cristo, Dios dice de usted lo que Él dice de su Hijo. Usted está bien con Dios, usted está justificado. Pero lo que viene de inmediato es que usted vive así. O sea, y esa es la parte más importante de esta palabra. Por eso, casi en cada versículo que vemos la palabra justo, está al lado de la palabra santo. Vamos a ver si es verdad. Tito 1.8, alguien que la busque. Tito 1.8. Sí, adelante. Sí. Sí, buena pregunta esa. Romanos 5. Sí. La palabra habla desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento es estar en buena condición, estar bien parado delante de Dios. Y nosotros estamos llamados a estar bien parados delante de Dios, pero todos nos quedamos cortos de hacerlo. Por eso necesitamos un Salvador. Las personas en el Antiguo Testamento vivían su vida confiando en que Dios un día iba a dar el sustituto de ellos, porque por sus fuerzas, por su religiosidad, por su vida moral no podían ser justos. Pero por lo menos si Dios recibió a Jesús como Señor y Salvador, ¿me puedo incluir entre los justos? Claro, porque llevando bíblicamente, ¿qué quiere decir recibir a Jesús como mi Señor y Salvador? Quiere decir que yo admití que mi vida estaba perdida y que merecía el infierno y que solamente Cristo pagando el infierno en mi lugar me podía dar la justificación, me podía arreglar la vida delante de Dios. Por lo tanto, si usted se ha arrepentido y ya no ha confiado en usted, sino en Cristo, usted es justo delante de Dios. Así es. Entonces, cuando el Señor hablaba de que no había ninguno justo sobre la tierra, era porque no habían recibido al Señor. Es porque si usted está vivo, usted no es justo. Hasta que usted tiene el entendimiento salvador de que usted merece el infierno y abraza lo que Cristo ya hizo y ahora vive para Él. Sí, por eso. No hay justo ni aún uno, William. Para explicarle a la hermana, en los evangelios del Señor, cuando viene el ángel a María a hablarle de que va a ser engendrada por el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios de que vio a María y vio a José que eran justos delante de Dios. O sea, eran personas que se dedicaban a llevar la ley de Dios, porque anteriormente era la ley, casi a una rectitud, no exactamente, pero Dios los vio justos, los justificó, y desde ese tiempo, desde tiempo atrás, siempre se les llama justos a los que están delante de Dios, caminando con el Señor. Moisés fue un hombre justo, pero asesinó a un egipcio. Abraham fue justo, fue declarado justo por Dios. Pero desde el Nuevo Testamento hasta ahora, para nosotros, la justificación es en Cristo Jesús. Todo aquel que ha venido a Cristo y ha confesado que es un Señor y Salvador, es justificado por los hechos del Señor Jesucristo en la cruz.
por el derramamiento de la sangre en la cruz, por la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, somos justificados delante de Dios. Amén. Solo añado a eso que desde el Edén, Abel fue justificado por Jesús. Lo que pasa es que usted no tiene todo el relato. Lo que la gente ve y lo que está descrito es una vida justa. Dice, y Enoc caminó con Dios. Si caminas con Dios, quiere decir que tú caminas con el amigo tuyo. Dios es enemigo de todo el que nace, no él, sino nacemos enemigos de él porque nacemos haciendo nuestra voluntad. Cuando se dice en la Biblia que caminó con Dios, quiere decir que hubo un momento en que le reconoció, se arrepintió y se aferró al Mesías que Dios mandaría algún día. La ventaja de nosotros es que ya sabemos cuál es el Mesías, sabemos su nombre y sabemos que Él reina ahora mismo en el cielo. Entonces, vamos a seguir ahí. Ahora que nosotros seguimos en la vida cometiendo errores, aunque ya estamos justificados, pero el Espíritu Santo nos redarguye y nosotros venimos a compensar eso y arrepentirnos constantemente, corregirnos para volver al camino. Somos como la ovejita descarriada, el Señor vuelve y nos trae al camino, pero tenemos que creerle al Señor y dejar que Él nos traiga. Amén. Esto es clave para dejar ese tema de suma importancia. Agradezco que haga la pregunta. Nosotros no somos justos históricamente. Nosotros lo demostramos en un camino diario de arrepentimiento y fe. O nos reprende en nuestra conciencia el Espíritu, pero muchas veces no nos damos cuenta. Entonces para eso está el hermano, incluso el ofendido. Dice, si el hermano peca contra ti, ve y tú y restáurale. Entonces así luce la justificación, se evidencia en un caminar día a día. Leo rapidito, Tito 1:8 dice, sin hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. O sea que van de la mano. Yo no es que soy salvo para vivir como yo quiera. Tengo el ticket al cielo, ya yo acepté a Cristo en mi corazón. No, pero ¿dónde está tu vida diferente? O sea, dice Pablo, examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la verdadera fe, porque no hay nada más engañoso que mi mente pecadora. Yo puedo durar 40 años creyéndome cristiano y hasta pastoreando, y sin embargo no lo demuestro en una vida de continuo arrepentimiento y confianza en Dios. Entonces es muy bueno eso. Es lo que Cristo más criticó. ¿A quiénes? A los escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque la rectitud, la justicia era externa. Porque es muy sutil de confundirse, como decía mi hermano William. O sea, lo que se veía era externa, no, por este parece que sí. Pero aquí estamos hablando de algo más allá. Entonces, siguiendo aquí, en 1 Tesalonicenses, dice, Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa y irreprochable. Esto es para todos los creyentes. Pregunta, ¿es justo y honesto en sus relaciones con otra persona? Ahora vamos a la otra connotación, al otro significado de la palabra justo. ¿Tiene equidad? Porque eso va a ser un fruto evidente de ser justificado. O sea, ¿trata con parcialidad o trata con justicia? Pues, escucha bien los dos lados de una discusión antes de llegar a una conclusión. Oh, cuánto he fallado yo en mi vida en eso. Cuánto de una vez la asunción. Oh, eso segurito que es esto. Y de una vez ya como el juez ejecutor de la pena. De una vez, no, te toca esto porque eso es esto que hiciste. Hermano, o sea, no es justo si usted no se asegura de salir de las apariencias a los hechos. ¿Es buscado por otro porque es un consejero justo? Podría dirigir de manera confiada y justa. Oigan esta. El despido de la iglesia de alguien que merezca ser removido de la congregación. O sea, la gente dice, bueno, estamos tranquilos porque esta persona no van a ser injustas al hacer. Bueno, sí, Joana. ¿Estaría correcto decir que uno como cristiano no busca la igualdad, sino la justicia? Así es. No existe la igualdad en la creación de Dios. Y eso es bueno. Sí, buscar la justicia, sí.
Bueno, pero es un tema que merece hablarlo bien interesante en otro momento también. Gracias. El siguiente es, ¿cuál sigue? Ayúdeme. Un ejemplo. Y aquí, señores, que nosotros vivimos nuestra vida conscientemente como un ejemplo para las personas que están bajo nuestro cuidado. Señores, usted vive en su casa y usted todavía está con su padre. Ahí tiene la pantalla gigante de quien lo está viendo. Usted padre, ahí están sus hijos y su cónyuge. Si usted es esposo, usted está en una comunidad, en un trabajo, mucho más en la iglesia. O sea, es que nosotros estamos siendo el ejemplo y estamos conscientes de eso. ¿Ok? Todo enseña, nos enseñó nuestro pastor Daniel, nuestro amado pastor Daniel. Todo enseña, todo lo que hacemos. Dice la palabra de Dios en Osea, dice, y será el pueblo como el sacerdote. Señores, yo tenía 11 años de convertido y nunca había hecho un esfuerzo formal, intencional en separar un día de la semana para descansar. Dios nos ordenó que trabajemos 6 días y que descansemos 1. No que trabajemos 5, que trabajemos 6, pero que descansemos 1. Que seamos intencionales en descansar. Y eso es algo que nosotros estamos queriendo ser intencionales. Buscar aplicarlo. A mí me tocó 1 año y medio para empezarlo a practicar. Todavía no es que todos los sábados que elegimos nosotros son de descanso, pero ese es el norte donde tenemos que apuntar. Y por eso estamos haciendo cambio en la congregación, de que mejor venimos todo el domingo a hacer los cursos, a hacer todo, para ser intencional en eso. Cuando nosotros nos acercamos a pastorear mucho a la familia, a veces lo que está haciendo falta es que esa gente descanse. Vive un trajín sirviendo a Dios, sirviendo en su casa, en su trabajo, en toda parte, en la iglesia, pero no descansa. Entonces, eso no le estoy diciendo que hagamos de todo ese ejemplo, pero ese es un ejemplo que le quiero dar. Entonces, como ustedes pueden ver, quiere decir que nosotros estamos siempre revisando nuestra vida porque nosotros no hemos llegado. Yo no he llegado, usted tampoco. Entonces, dice Jesucristo en Lucas 6:40, el discípulo que haya completado su aprendizaje, a lo sumo llega al nivel de su maestro. Dios ha instituido que es por el modelar, por el ejemplo. Así lo hizo Pablo. Dice, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído y lo que han visto en mí. No hay nada de egoísta ni de mucho menos en el que nos pongamos el ejemplo. Porque es enseñándole a otro en aquello que ya yo voy imitando a Cristo. Imítenme. Eso quiere decir, señores, que la congregación no tiene que imitarme a mí en todo lo que yo hago en mi vida. En lo que yo imito a Cristo. ¿Ok? A veces pasa, yo tengo a mi hijo en educación en casa y de una vez los hermanos se animan y quieren poner todo en homeschool. No. Cada quien debe usar la soberanía que le dio Dios en su casa, pero nosotros, cuando hacemos las decisiones, lo hacemos conscientes de que son un ejemplo para la congregación. Entonces, vamos a las preguntas. Dice, ¿otros lo ven como un ejemplo de fe y madurez cristiana? ¿Se comporta de manera consciente de una forma que otras puedan imitar? Otra vez, todo enseña. ¿Hay evidencia de otros que siguen el ejemplo de su vida en cierto aspecto de su vida cristiana? ¿Tiene el deseo de discipular personalmente a otros y lo ha hecho? O sea, tiene el deseo, pero lo ha hecho. Eso es algo que lo recordaba mi hermano Kidani la otra vez. No solamente nos quedamos en el deseo, sino que también lo hemos practicado. ¿Cuál es la siguiente área que vamos a movernos? ¿Qué me dicen por ahí? Orientado por la palabra. Exacto. La siguiente área es la palabra. Señores, la palabra es el legado de Dios para nosotros. Es la palabra que santifica. Es la palabra que nos guía. Entonces, los pastores deben ser firmes en su convicción de la palabra de Dios.
fieles como la comunican y audaces para corregir a los que se desvían. Y eso lo vemos en Tito 1:9. La palabra es alimento de vida, es alimento sólido, es leche espiritual, no necesita aditivos, pero también usted debe saber que hay diferentes momentos de la vida de la congregación. Están los inconversos, necesitan la palabra fiel para convertirse. Están los nuevos creyentes, necesitan las cosas básicas. Están los creyentes ya maduros, necesitan seguir creciendo. Entonces, nosotros como pastores no podemos estar inseguros en lo que creemos. Dice 2 Timoteo 2:15. ¿Quién la busca rapidito? 2 Timoteo 2:15, por favor. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces aquí estamos hablando de alguien que tiene destreza, porque la vive, ¿verdad? También nosotros debemos dar todo el consejo de Dios. Ya dijimos, para las diferentes etapas de la vida. Debemos interpretar fielmente la palabra. Debemos tener buenos principios hermenéuticos al presentar la palabra. La aplicamos bien primero a nosotros mismos y luego a los demás. Esta es la parte que más me emociona de cualquier enseñanza, que estamos llamados a ser reprendidos y animados, nosotros primero. Pero que yo no estoy ahí, ¿qué hago? ¿Me callo la boca? No. Usted va ahí, se arrepiente y confía en el poder transformador de Dios, da los pasos ahí, se compromete y entonces la predica. Siempre vamos a predicar por encima de nuestra vida. Nuestra vida nunca va a estar al nivel de lo que dice la palabra, pero nosotros somos los primeros en aplicarla. Y ser fiel en corregir errores, eso va a venir más adelante, en qué tan importante es que nosotros nos movamos a la corrección. Pregunta, ¿cómo dice la primera pregunta? Ayúdenme para no hacer esto tan monótono. ¿Está de acuerdo con los otros líderes de la iglesia respecto a todas las áreas de las principales doctrinas? Eso es básico. Si no hay división sutil y lamentable. Asume postura en las discusiones o en sus interacciones basándose en la palabra de Dios. Eso parece muy obvio, señores, pero es tan fácil que cualquiera de nosotros nos basemos en lo que están haciendo los pastores famosos fieles. Señores, hay pastores famosos fieles que tienen otra posición en cosas secundarias o terciarias, pero nosotros estamos llamados a tener convicción nosotros y pasárselo a la iglesia. Está meditando activamente en la palabra de modo que puede usarla directamente en su vida personal y en sus interacciones con otros. ¡Wow! ¿Cuánto he necesitado crecer yo en eso? A veces viene de la palabra de Dios lo que yo estoy aconsejando, lo que estoy compartiendo, pero es la palabra la que tiene que reinar. Entonces, ¿cómo estamos llamados a usar la palabra para modelar? Porque es la única forma en que el hermano o la hermana, usted lo conecta con Cristo. Si cada vez está esperando el buen consejo mío, entonces voy a tener que mudarme a la casa de cada quien. ¿Verdad que no? Queremos que la gente crezca en ver a su Salvador personal y lo vea en la palabra. Por eso estamos siendo intencionales en eso. Johanna. Una pregunta en esa misma línea. Sí. Cuando tú estás conversando con un creyente de tu iglesia local, porque estamos hablando en este punto a nivel de iglesia local, o sea, lo que creemos como doctrina, lo que Sí. dice la palabra de Dios. Si en una conversación tú escuchas a esta persona con quien estás interactuando que dice algo erróneo bíblicamente, tú debes de corregirle inmediatamente y bíblicamente, ¿verdad? Si no en ese momento, porque a veces me ha pasado que al hablar tanto se escapa eso, es llamar a esa persona y decirle y mostrarle con la palabra que ese puntito no está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Por ahí. Lo que nosotros queremos es la gloria de Cristo que libera y que le da potencia y gozo a esa persona. Si el error fue en lo íntimo y es prudente decírselo al mismo, ahí usted lo va a usar ahí mismo. Si el error fue público, valore cómo usted puede hacerlo de inmediato porque fue público, sobre todo si usted está dando una enseñanza. Por ejemplo, usted a las otras jóvenes, porque eso no puede quedarse ahí, ¿verdad? Pero si es público. Ahora, a veces es más provechoso hacerlo aparte. O sea, cada cosa va a tener su contexto.
Fíjense que le estoy diciendo una diferencia. Cuando tenemos una hermana enseñando a otras hermanas, ahí fue público y en el entorno de la enseñanza. Vamos a hablar de otro caso. Estamos en una interacción entre creyentes y hay un error. Sáquelo aparte, dígale aparte, porque ese no es un ambiente de enseñanza. Pues, y se procura luego qué tan apropiado es que se aclare entre los demás. Aquí tenemos a mi hermano Kidani y después a Carmen. Rapidito, una de las cosas que yo he cometido muchos errores y por la gracia de Dios he podido ir creciendo es que a veces lo hago con falta de amor, con una actitud arrogante, con una actitud insensible, con una actitud no piadosa. Entonces, cuando nosotros vayamos a reprender, ya sea de manera pública o privada, tenemos que recordar Gálatas 1:6. Si tu hermano falta en contra ti, ve con mansedumbre. Entonces tus palabras tienen que ser llenas de gracia, de amor, Amén. en dependencia del Señor con sabiduría, porque si no, eso puede ser causa de herir a tu hermano y alejarlo. Así es. Gracias. Eso es clave porque lo que queremos es la gloria de Cristo. No es convencerle la idea, es ganarlo en eso para Cristo. No ganarle la discusión, que eso es lo que yo eché media vida. Ganando la discusión, aniquilando al otro en la discusión. No, es ganarlo para Cristo en esa convicción. Porque es para su bien. Y le digo, me estoy tomando este tiempo. Señores, cuando usted vaya a donde es hermano, tómese el mayor tiempo dejando que esa persona esté convencida que usted quiere su bien. Mire, me ha pasado con los hijos, me ha pasado con miles de situaciones. Que a veces la otra gente no sabe que yo quiero su bien. O sea, por tu bien. ¿Ves? Que lo estamos diciendo. Entonces, y de mendigo a mendigo, Carmen, perdón. Bueno, en la línea que Kidani iba, precisamente es que estoy pensando yo, porque la otra cosa que uno tiene que pensar es cuál es el nivel de desarrollo de ese hermano que está cometiendo el error. Entonces, si en vez de tú con amor apartarlo o con amor le sale, mira, vamos a reunirnos, o sea, tú no me dices, mira, tú hiciste algo mal, tú lo dijiste mal y yo te tengo que corregir. No. Buscar el momento apropiado, porque nosotros no sabemos, o sea, hay personas que están en diferentes etapas de crecimiento con el Señor. Y entonces el amor es lo más que funciona. Eso es lo más clave. Miren por qué. Cada equivocación, error y hasta pecado es un área en la que nosotros todos estamos en oscuridad, estamos desperdigados, estamos confundidos. Entonces hay que distinguir y no aspirar, cosa que me pasa a veces con mis hijos, a darle una inyección rápido. No. Vamos a ver qué es lo que no está entendiendo. Vamos a ver cuál es la interpretación, porque quizás la persona cree que eso no es algo que es contrario a Dios. William. En el libro de los Hechos, el apóstol Pablo le llama la atención a Pedro por lo que estaba haciendo, que no era digno. El mismo Pablo dice que era justo reprenderlo y lo reprendió delante de todos los de la iglesia, porque estaba haciendo acepción de personas. Sí. Algo que no era, ni en la ley era justo, ni tampoco bajo la gracia. Lo hizo públicamente y lo reprendió delante de los demás, siendo los dos apóstoles. Pedro, el apóstol mayor, que caminó con el Señor Jesucristo, pero lo reprendió el menor, como se cataloga él mismo en la palabra de Dios, como casi un abortivo. Pero fue una llamada de atención pública. No dice que lo hizo con amor, pero lo hizo para que enderezara lo que estaba haciendo. Eso es muy importante saber, y creo que en otro de los puntos hablamos un poco más de eso, y es que depende. Al anciano hay una forma de corregirle. Y el anciano, cuando peca públicamente, es público. Pero eso tiene una forma, eso tiene unos pasos para hacerlo. Entonces, por eso se entiende que no es una contradicción lo que hizo Pablo. Gracias por traer ese caso, porque me trae una nota de balance. Señor, el punto 4, veámoslo para todos. Y yo creo que este es el que más fácil se nos confunde y se nos olvida todo. Hay evidencia de que está sujeto a la palabra de Dios con visión de pecado. O sea, yo estoy convencido, veo como Dios ve las cosas. Me he arrepentido y cambio de opinión después de ver la escritura. Vamos a ver otra de las áreas, que esta es más sencillita y podemos avanzar. Ya nos quedan unos pocos minutos para la sesión de hoy. Acto para enseñar. Yo creo que aquí eso es súper evidente lo que eso significa, ¿verdad? Básicamente, traigo esta aclaración. Aunque no necesariamente tenga que ser
un maestro dotado debe ser capaz de mostrar la verdad cristiana de la Biblia y de defender la doctrina correcta. Es que se apegue a la palabra, pero que pueda explicarla en cualquier situación donde se le demande o se le presente y que pueda corregir el error. Eso quiere decir que no todos tienen que estar predicando. Una cosa muy sana que nos tocó hacer después de 1 año y pico en el pastorado de nosotros fue sentarnos cada uno y decir, ok, ¿cuáles son mis debilidades? ¿Y cuáles son mis fortalezas? Y de ahí salió una hermosura. Dijeron, mira, tu fortaleza es más en clase interactiva. La tuya más es en consejería. La otra es más predicación. Todos tenemos que aspirar a crecer en cada área, pero vamos a usarla donde Dios nos va dando más fortaleza, ¿verdad? A eso se trata. Entonces, si no hay alguna pregunta en esto, básicamente puede lucir diferente en los grupos de vida, en diferentes áreas. No tiene que ser en enseñanza, en el púlpito, siempre. Y dice aquí, ¿le gusta leer y estudiar la palabra en preparación para compartir la palabra? ¿Hay un claro crecimiento en la vida de la persona con quien la comparte? ¿Comparte libremente la palabra en sus interacciones con personas? ¿Participa bien en los estudios de grupos pequeños, demostrando que tiene actitud para poder explicarla? Bueno, pasemos a la siguiente. Exhorta con la sana doctrina. Aquí hay una capacidad para proclamar y enseñar la palabra con las doctrinas fundamentales y estamos dispuestos a hacerlo. Miren, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. No es simplemente que coja un texto y que uno explique lo que dice el texto, sino que uno esté claro en las doctrinas básicas de vivir la vida que agrada a Dios y que uno pueda trabajar en eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los pastores no son una junta directiva que toma decisiones, sino que somos centinelas, somos vigilantes y somos maestros. Entonces, en ese sentido es enseñar y proteger identificando. Como decía Joana, creo que era, veo que alguien está escuchando algo que es contrario a la buena doctrina, entonces yo me intereso, ¿verdad? Alguien me trae una pregunta que tiene una confusión, uno se siente gustoso en aclarársela. Eso es lo que quiere decir exhortar con sana doctrina. Ay, perdón, pero Sí, por favor. dos preguntas. Primero, en cuanto al acto para enseñar, esta persona debe explicar y que el público le entienda, porque tú puedes dar mucha teoría, pero yo no estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Sí. Uno, lo otro, también para decir las dos. Sí. Entonces, al que no le gusta leer, no puede enseñar. Exactamente. Una de las cosas Si no lee, no aprende. que va a suceder es que acto para enseñar, la persona aprende. No solamente que le gusta leer, y es clave, sobre todo en nuestros países, nosotros no tenemos una cultura como el americano que tiene una cultura bellísima de leer y leer y leer, ¿verdad? Una cosa es que le guste leer, la otra cosa es que le guste aprender, que sea enseñable. Si usted, aunque sea pastor de 80 años, nadie le puede enseñar nada, entonces usted no es apto para enseñar. ¿Verdad? ¿Eh? Se puede haber leído toda la biblioteca. Exactamente. Sí, Carmen. Puedes leer y pasar como si nada. No tienes que estudiar, tú tienes que analizar, tú tienes que hacer notas y entonces tú vas a transferir eso a otras personas, dándole la oportunidad de preguntar, dándole la oportunidad de corroborar si la persona aprendió o no aprendió. O sea que eso es bien importante. Y alguien tiene que crecer con mi enseñanza, como decía, tiene que entenderse. No tiene que ser un erudito ni una persona dotada, como hay maestros que tenemos en nuestra iglesia que son muy buenos maestros, muy buenos pedagogos. No se necesita tanto así, pero la gente tiene que entenderte. Por aquí y luego allá. Es que el que lee tiene contenido, por lo menos a mí me pasa. Que si yo me dicen de algo y yo sé que no lo he leído, pues qué contenido voy a hacer. O sea, tengo que haberlo leído, haberlo interactuado para poder tener contenido. Amén. Alguien que busque antes de darle segunda de Timoteo 4, 2 y 3. Dígame, mi hermano Willy. Hay un ejemplo muy claro, no sé, muchas personas lo saben, de un pastor en Guatemala.
él no sabía leer ni sabía escribir, pero era como le decían el apóstol de los pobres, porque le decía la palabra de Dios a la gente y la gente exactamente lo que decía la palabra de Dios. Y simplemente él aprendió fue escuchando. Sí. ¿Verdad? Pero aprendió. Pero no, él no sabía leer ni escribir. Sí, esos son los detallitos de que lo que recibe, eso es bueno, parece muy básico, señores, pero lo que él recibió fue la palabra. O sea, él recibió él personal la palabra, ¿verdad? Sí. Hay Sí. un seminario donde estudió William y que se llama Ser. Y el fundamento del título es que tienes que ser antes de hacer. Así es. Entonces no puedes dar lo que no tienes. Así es. Segunda de Timoteo 4, 2 y 3, rapidito, ya son las 12. ¿Quién lo lee? Que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Así es. Así es, miren, llévense eso para ustedes. Hebreos 5:12 dice que ya es tiempo de que todos seamos maestros. Todos debemos ya ser maestros. Lo tiene ahí donde dice todo creyente. Anótelo para usted. Tiene un buen entendimiento de una amplia variedad de doctrinas bíblicas. Está dispuesto a hablar la verdad con amor. Alguien lo decía. Ha estudiado en ocasiones doctrinas específicas para saber lo que cree a partir de la escritura. O sea, ok, sobre la salvación, que si se pierde o no. ¿Tú lo has estudiado? O no, como eso es lo que creen en la iglesia, yo lo creo también. Bueno, el pastor Sugel cree tal cosa, yo también no. ¿Lo has estudiado tú? Esa es una de las claves. ¿Es capaz de expresar temas doctrinales? Ese sería otro. Yo creo que vamos a hacer rapidito la última para dejarlo el área de la palabra terminada y que para la próxima quede la familia y lo personal y las relaciones. Entonces, refuta el error. Refuta el error. Es capaz de identificar y refutar errores en toda su forma y debe estar dispuesto para hacerlo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que esto, más que un privilegio, es una responsabilidad. ¿Qué significa la palabra responsabilidad? Que uno va a que un día a Dios. A dar cuenta, va a responder. Entonces, es muy sutil porque el error se mete entre nuestros hermanos y entre nosotros mismos de una manera que a veces no se distingue. Entonces, no se puede rehuir ni ignorar. Hay que asumir eso. Eso no depende de tu personalidad. Hay veces que nos confundimos y decimos, bueno, que lo haga mi hermano, vamos a coger este ejemplo, William. Porque William, él tiene esa personalidad que va y corrige a la gente. No, es que nosotros estamos llamados por compasión, por amor, a sacar a la gente de tiniebla, sacarla de su error, pero dimos las puntualizaciones de cómo se debe hacer esto. Motivado por el amor, por la preocupación de la iglesia. Es como un pastor de ovejas, protege de los lobos. Eso es proteger de la falsa enseñanza y de los falsos maestros. Fíjense que hay dos cosas. Nosotros protegemos de la falsa enseñanza, eso es idea, pero también de la persona, de los falsos maestros. En Tito dice que les callen la boca, que lo saquen. O sea, hay un punto en el que la protección lleva a tener una posición firme para proteger, ¿verdad? Impedir que alguien predique, ¿verdad? Sacarlo de ese rol, por ejemplo, porque es un daño. En Tito, si usted lo ve con detalle, dice que familias enteras estaban siendo afectadas, porque así es lo que puede hacer el pecado cuando no es corregido. Ahora, y con esto termino, el objetivo es refutar, no destruir a los hermanos, salvarlo de la consecuencia del error. Nosotros queremos restaurar a los hermanos, no solamente refutarlo. Es una obra para su bien. Entonces, debemos hacerlo no solamente pasivamente, sino activamente. Dice en Gálatas 1, 6, 7,
Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Señores, cualquier desviación, por pequeña que sea, ya eso es otro evangelio. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Carmen, veo la pregunta y ya oramos para terminar. No, en este punto, refutando el error, nos podemos relacionar un poco con lo que decía aquí Dani y yo decía y después dijo el hermano William. Pero en este caso es necesario, necesario en el momento, porque Así es. te lo puedo decir en un grupo de vida, y nos ha sucedido a nosotros en el grupo de vida. Una persona tiene una idea equivocada de lo que es la doctrina, la va expresando y la sigue tergiversando. Exactamente. Y las otras personas están escuchando, el que sabe, sabe, el que no sabe, no sabe. Así Esa es es. la verdad. Hay que detenerlo en ese momento. Exactamente. O sea, eso es Muy algo bien. que Con todas las salvedades que hicimos, de que con amor, Y también Muy bien. personas que probablemente están enseñando y no están enseñando correctamente lo que está ¿cómo se dice? En el papel o en la enseñanza que trae. Exactamente. Que trae un desvío. que damos las opiniones y no lo que dice la palabra. Entonces, dice aquí la pregunta, ¿puede refutar firmemente a alguien que está enseñando una doctrina equivocada? ¿Puede identificar una falsa doctrina cuando surge? A veces no la podemos identificar, tenemos que entrenarnos en eso. Decir, no, espérate, esto parece el evangelio, pero esto no es el evangelio. ¿Puede confrontar una enseñanza falsa? Escuchen, aun cuando viene de alguien que respeta. Y finalmente, puede ver y refutar las manipulaciones sutiles que usan los falsos maestros para ganar seguidores. Señores, lo que podemos concluir de esto es que es una gran responsabilidad de cada creyente, pero es una grandísima responsabilidad de aquellos que Dios llama y capacita para conducir a su pueblo. No sé si mi hermana puede cerrar en oración, por favor. Padre bueno, Padre santo, Padre nuestro, gracias, Señor, por este momento, Señor, que nos has traído, Señor, este banquete, Señor, que nos has dado esta mañana. Señor, reargulle nuestros corazones, reargulle nuestras vidas, Señor, que esta palabra penetre, Señor, hasta el tuétano de nuestros huesos, Señor, para ser transformados para tu gloria y solamente para tu gloria, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Amén.